Muy buenas tardes, este es el programa que tenemos hoy de este fin de semana largo, las rutas atestadas y las ciudades quedándose vacías, las que no se llaman Mar del Plata o Villa Gesell y tantas otras que tienen que ver con el placer que se busca en estos 4 días por millones de personas. Se van a batir todos los récords respecto a este fin de semana largo en la Argentina y esto es muy grato. Hoy hubo muy pocas muertes, hoy hubo muy pocos contagios, hoy hay una cierta tranquilidad en la lucha contra el COVID-19 y esto determina que con más entusiasmo todavía la gente, en una situación que va cambiando poco a poco también en lo económico, salga a buscar el placer del descanso. Esta gente está rumbo a la ciudad de Mar del Plata. Nosotros los estamos esperando allí con Noelia Sosa. Muy buenas tardes. Hola, Noelia. Muy buenas tardes, Víctor Hugo. Primer día de este fin de semana extra largo. La ciudad de Mar del Plata parece estar transitando un mes de enero cualquiera, si no fuera porque tenemos apenas unos 16 grados y durante todo el fin de semana va a estar fresco. Pero ya hay incluso gente que pudo ingresar al agua, hacer sus actividades deportivas. 2.700 autos por hora, esa es la cantidad de vehículos que ingresaron en la hora pico de anoche. Hoy se mantuvo un promedio de 2.400 autos en los distintos accesos, donde hubo controles. También se están haciendo test de antígenos y se van a hacer durante todos estos días, obviamente, porque seguimos en emergencia por coronavirus. Aunque podemos ver ahora, por ejemplo, hay mucha gente transitando en esta zona de la ciudad, aire libre, mucho uso de tapabocas también y mucho cuidado y distanciamiento, a pesar de que la situación sanitaria en la ciudad de Mar del Plata y en toda la región atlántica es muy favorable. Se reportaron apenas 14 casos de coronavirus en los últimos días. El avance también de la campaña de vacunación, o por lo menos es eso lo que dicen las autoridades, tiene como condimento, justamente como consecuencia específicamente esta situación. Hay un buen humor impresionante en la calle, en los operadores turísticos, porque además se han enterado hoy que van a tener algunos beneficios impositivos a través de un proyecto de ley que envió el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que se encuentra viniendo justamente a la ciudad de Mar del Plata para reunirse con gente del sector turístico y hacerle estos anuncios. Aquí estamos, así está la costa atlántica a esta hora, y acá vamos a encontrar obviamente a gente que se está sacando fotos y yo asumo que son turistas. De pronto pueden hacerlo porque los marplatenses disfrutamos mucho de la playa. Hola, ¿cómo es tu nombre? Tina. ¿Cómo estás? ¿Cuándo llegaste? Hoy a la mañana, a las 5 de la mañana. O sea que viniste bien. Llegaste con... Vinimos en micro, ¿De dónde sos? de Burlingame. ¿Cómo encontraste la ciudad y los precios? La verdad, no sé, recién salimos y la verdad muy poblada. La verdad que nosotros vinimos desde el año pasado. De la última vez nos asombró muchísimo, mucha gente. Y los precios todavía no tuve oportunidad de ver, pero bueno, no sé con qué me voy a encontrar todavía. ¿Alquilaron? No, venimos en departamentos propios. Bien, perfecto. ¿Se van a quedar durante todo el fin de semana? Sí, todo el fin de semana. ¿Y ya tienen pensado reservar algo para la temporada? ¿Vinieron a ver eso? Todavía no sabemos qué va a pasar. Vamos a ver más adelante cómo viene. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, uno de los miles de turistas que este fin de semana extra largo están visitando la ciudad de Mar del Plata. A propósito de esta tarde, el clima lo permite y vinieron a pasear aquí a la costa. Obviamente los números finales los conoceremos ni bien esté terminado el fin de semana, pero es un fin de semana histórico y en hoteles 5 estrellas, por ejemplo, ya no hay lugar y en otras localidades de los alrededores de la ciudad tampoco. Así que podemos decir que los augurios finalmente se concretaron y que este fin de semana es muy exitoso y servirá obviamente de termómetro para saber cómo se va a comportar el turismo de cara al verano, y todo indica que va a ser un verano muy exitoso también. Noelia, muy bien, nos has contagiado con ese entusiasmo, con ese ritmo puesto para defender todo lo que es el turismo en la ciudad de Mar del Plata. ¿A dónde hubiera ido el doctor Darío Villarroel? Me imagino que a Córdoba. No, vos sos Necochea. Yo voy a Necochea, que es mi lugar en el mundo, hermoso, las mejores playas argentinas, la playa del suave declive, extraordinario. Iría para Necochea. Y la señora, la joven Estefanía Pozzo, Córdoba. Córdoba, sin dudas. Miramar. ¿Qué lugar? Miramar de Alcenusa. Lo descubrí de vuelta porque había ido de muy chiquita. Fui este año, a comienzos de año, con mi mamá, que si está mirando seguramente va a aplaudir porque nos gustó muchísimo. ¿Y qué se llama tu mamá? Mi mamá se llama Mabel. Mabel, un abrazo grande, divina, la nena.
divina. ¿Y Lautaro dónde hubiera ido? Y quizás a visitar a mi familia, a Salto, provincia de Buenos Aires, Víctor Hugo, pero trabajamos viernes y lunes. No hay manera. No hay manera. De lunes a lunes. De lunes a lunes. Bueno, ¿y qué nos dejaron en la ciudad de Buenos Aires? Vamos a ver qué nos cuenta Bernardo Maniago ahí en Palermo. Bernardo, estás en línea. Buenas tardes. Víctor. Sí, adelante. Se quedó con lo... Ahí está. A ver, tenemos algún cortecito. A ver. Y bueno, no se pudo. Vamos a intentarlo un poquito más adelante. Está Bernardo Maniago. A ver dónde, sí, vamos a Marcelo Burchiski en Corrientes Capital, porque queremos estar en todos los sitios, también Costa de Ríos. Ahí está Marcelo Burchiski, muy buenas tardes. Querido Víctor Hugo, muy buenas tardes, bienvenido a Corrientes. Estamos en un lugar que es histórico. Este lugar es el expuerto de la ciudad de Corrientes. Vemos los vestigios de los barcos que han quedado encallados y algunos por la bajante del río. En este lugar, los vecinos de Corrientes se juntan para aprovechar el fin de semana largo y pescar, disfrutar del silencio del río, compartir en familia. Y hoy nos enteramos por medio de una información del Ministerio de Turismo que el 75% de las plazas de los hoteles de la capital están ocupadas. A nivel provincial, más o menos ese es el promedio, y los lugares que más visitas tuvieron fueron aquellos lugares donde se desarrolla la pesca deportiva. Esquina, por ejemplo, aquel lugar que ha elegido Diego Armando Maradona en aquel entonces para hacer algún tipo de emprendimiento turístico. Paso de la Patria, el lugar emblemático del turismo en Corrientes, porque tiene playa, tiene pesqueros y tiene muchos atractivos turísticos importantes en esas costas que están frente al Paraguay. Además, hay otros lugares como Mercedes, Corrientes, que también han recibido turistas que van a los esteros de Liberá, otro de los destinos obligados para quien visita Corrientes. Hoy hemos recorrido algunos lugares gastronómicos, algunos restaurantes, y estaban colmadas las mesas de visitantes, principalmente que venían del Chaco y del norte argentino, de Salta, de Jujuy, porque vienen también a aprovechar a visitar a los familiares. Hace pocos días, Víctor Hugo, estuvimos en Misiones, donde también nos enteramos que unas 22.000 personas estaban visitando cataratas y han comprado sus entradas para visitar ese atractivo turístico, el primero que se había abierto después de la época de restricciones del COVID. ¿Cómo anda el dorado, el pacú? ¿Qué se está comiendo de rico por ahí? En este momento el dorado y el surubí están restringidos, no se puede pescar porque son especies protegidas, pero sí se está comiendo mucho pacú al horno y exquisiteces como, empanada de pescado, que es tradicional esto, o chupín, que son los platos que más se piden en los hoteles y en los restaurantes tradicionales de la ciudad capital. Está manso el río, ¿eh? Está tranquilo, se espera que para el lunes o martes se empiece a repuntar. Hay una bajante importante, Víctor Hugo, y esto perjudica bastante a la economía también, pero no deja de afectar al turismo, ni tampoco preocupa mucho a los vecinos que vienen a pescar algún sábalo o algún bagre por ahí para hacer la sopa a la noche, una comida tradicional también de la zona. Para el lunes o martes se espera un repunte que va a empezar a crecer en río un poquito más, según daban a conocer los estudiosos del CONICET, que están siguiendo muy de cerca cómo está el río Paraná, porque, perjudica mucho a la economía. Pero te voy a contar algo. Hay 30 localidades, desde Iguazú hasta Esquina, que les falta agua potable en las ciudades, porque las tomas de agua potable están en el río Paraná y al bajar no pueden absorber el líquido y no pueden bombear. Por eso hay tanta expectativa con que en la próxima semana empiece a crecer el río y se empiecen a solucionar estos problemas, Víctor Hugo. Si es un dorado lo que uno pesca, ¿hay que devolverlo al río? Exactamente, por eso está habilitada la pesca con devolución, la pesca deportiva, al igual que el manguruyú, al igual que el surubí, al igual que otras especies que son de gran porte. Están protegidas, pero están habilitadas las pescas con devolución. No así los peces más pequeños, como el dorado, el pacú, el aboga, el bagre. Esos pescados, cuando uno los tiene, los puede comer. Pero hay límites también, no puede sacar 100 kilos, sino solamente 2 piezas cada pescador.
Sí, me están escuchando en mi casa. Tengo unas ganas de un chupín de quesos. Muchas gracias. Marcelo me ha puesto en situación. Yo soy... Gracias, hasta luego, Marcelo. Está invitado, Víctor Hugo. Siempre, Corrientes, siempre Hasta invita. luego. Lo sé muy, pero muy bien. Muchas gracias. Yo soy más de río que de mar. A mí me gusta más el río que el mar. ¿A vos? Me gusta el río porque yo soy cordobés y de chiquito íbamos a los ríos. Sí. Pero después que conocí el mar, que nos quedaba lejos, me enamoré del mar. ¿Río o mar? De río, completamente de río. Y yo también. De ¿Y mar, Lautaro? Víctor Hugo. De mar, empate ahí acá. Es que es más internacional. Nah. Una cosa. Totalmente no. Bien, Bernardo Maniago también es cordobés, ¿no? ¿De dónde es que sos, Bernardo? Un abrazo. Víctor Hugo, un abrazo grande. No sé si nos reciben bien ahora. Muy bien, muy bien. Bueno, yo soy del sur de Córdoba. Mi pueblo se llama Coronel Moldes y queda 80 kilómetros al sur de Río Cuarto. Así que también soy de Río. Bien, bien. Cuarto. Bueno, ¿qué se vive en Palermo? Estás en Palermo, ¿no? Sí, exactamente, Víctor Hugo, estamos en Plaza Armenia porque para mostrar que la gente no solamente se ha ido muchísimo a Mar del Plata, se ha ido a Entre Ríos, se ha ido a Córdoba, sino que miren alrededor mío la enorme cantidad de gente que hay, que se ha quedado en la ciudad de Buenos Aires y que ha decidido salir un poco a tomarse revancha de todo lo que ha vivido en estos meses, en este año y medio largo por el tema de la pandemia, ¿no? Entonces uno se encuentra con gente que viene y se sienta a merendar o directamente todavía a almorzar o a adelantar la cena. La verdad que la gente está aprovechando para disfrutar lo más que puede de esta jornada. Se ha puesto un poco frío, ahora ha bajado un poco la temperatura. Chicos, los molesto un segundito. ¿Esto sería, cómo va? ¿Todo bien? ¿Esto qué sería? ¿Almuerzo? ¿Cena anticipada? ¿Qué sería? Almuerzo. Recién almuerzo, son las Sí. 6 y pico de la tarde. Y nos levantamos medio tarde hoy. Claro, está bien, está bien. No hay apuro porque es feriado. Es feriado, sí, feriado largo, así que estamos tranquilos. Bueno, ¿esto que son unas batatas o qué? Papas rústicas. Papas rústicas, ok. ¿Y el tazón? La curiosidad es el tazón. Leche. Ah, Digo, café, perdón. Café. Sí, café Mirá, con leche. o sea que es medio merienda con Medio merienda, con medio... almuerzo. Sí. Bueno, ¿la están pasando bien? Perfecto. Bueno, están de novios, ¿no? No, es mi hermana. Y ahí se cortó, ahí se planchó la imagen, estaba todo muy bien. Salimos un rato. Ahí Salimos están. un rato, nos vamos a jugar a la noche. Está muy bien. Tranquilo. Está muy bien. Bueno, les agradezco muchísimo, Que chicos. tengan lindo día, No chicos. sé si Víctor Hugo nos está recibiendo bien ahí, ¿no? Sí, se cortó un instante nada más, pero se ha disfrutado muchísimo de la nota, Bernardo, y de estar allí. Volvemos en Muy cualquier bien. momento, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Cómo no? Gracias. Gracias, Víctor Hugo. Bueno, debe también venir, después le quiero preguntar a Bernardo, a Rafa Palavecino cuando lo tengamos en línea. Viene mucha gente también en esta época a Buenos Aires, ¿no, A la capital, doctor? sobre todo de las provincias Córdoba, del interior. Vos lo ves porque van por la calle deambulando, buscando los lugares, observando, sacándose fotos. Y es cierto, yo como cordobés hace muchos años venía y el fin de semana era una locura estar en Capital Federal, ¿no? La movida ha determinado que se entusiasme el gobernador de la provincia de Buenos Aires y haga un anuncio muy interesante para la muchachada. Los viajes de egresados gratis en la provincia de Buenos Aires. Kicillof lo anunció, gratis para 220.000 jóvenes, es interesante. Sí, y ahí estamos viendo en pantalla. Se trata de viajes y paquetes de hasta 30.000 pesos por estudiantes para viajar en febrero, marzo y abril a destinos bonaerenses, por supuesto. Febrero, marzo y abril próximos. Está muy bien esta información que por otra parte nos da la gente de Telam. Dijo algo Kicillof además, ha entusiasmado con todo lo que está sucediendo y por otra parte levantó los peajes porque era imposible. Corresponde, Era ¿no? claro, correspondía y dio la orden. Me parece muy, muy bien. Y además dijo esto. Nuestros destinos turísticos, particularmente nuestra costa atlántica, está de nuevo llena y colmada de bonaerenses y argentinos y argentinas que vienen a disfrutar de nuestros atractivos y sobre todo de nuestra hospitalidad, de nuestra cordialidad. Y entonces veía que había largas colas, como en los viejos tiempos, ¿no? Yo quiero decir que todo esto que se va abriendo, todo esto que va volviendo, tiene una causa. Esa causa, ese motivo, es la vacunación. El programa de vacunación más grande de la historia de la provincia de Buenos Aires.
Lo que menciona Axel Kicillof es extraordinario, porque efectivamente es así. Una vacunación que ha dado un gran resultado, teniendo que luchar, ya saben ustedes, contra todas las mafias dispuestas a llevarse por delante el plan que nos beneficiaba a todos y que tiene que ver nada menos que con la vida. Ganó, la vacunación ganó. Quizás no se nota tanto porque cada vez que recibimos algo nunca pensamos en lo que nos han dado, en lo que han hecho por nosotros. Eso cuesta un poco más, siempre estamos más cerca del reproche, de lo que no ha estado bien, de lo que no satisfizo nuestras ilusiones. Pero es muy interesante lo que ha pasado. Miren ustedes esto que marca el éxito de la vacunación en la Argentina. Argentina y Portugal son los países con más semanas de caída de casos de COVID. Lo dijo el ministro de Salud, Nicolás Kreplak. El éxito de la estrategia de vacunación y el compromiso de toda la sociedad para sostener los cuidados nos ubica en un gran momento epidemiológico. Veamos un tuit del propio ministro de Salud, Nicolás Kreplak, a propósito de esto. Ahí está. Dice lo mismo, pero valía la pena ponerlo en función de lo que estaba marcando. El gráfico marca a Portugal y Paraguay en muy buenos lugares, pero la Argentina, como Portugal, tiene 19 semanas cayendo el número de contagiados, el número de muertos. Es muy aliviador poder decir esto. Paraguay, Italia, Chile están en un buen lugar, el Reino Unido, Colombia, Canadá, Francia. En líneas generales, en el mundo la tendencia ha sido, en muchísimos países, por lo menos a la baja. La más pronunciada es la de Argentina y la de Portugal. 19 semanas, esto es a nivel mundial, en la comparación, estar muy, pero muy bien. Me parece que ayuda también, Steffi, el tema de la vacunación al éxito que tenemos notable de este fin de semana con millones de personas recorriendo el país. Sí, Víctor Hugo, y como lo decía el gobierno desde el principio, la vacunación era uno de los elementos importantes en la recuperación de la economía que iba a permitir sostener que aquello que se había dejado de hacer, que era sostener las medidas sanitarias estrictas, se iban a poder relajar. Pero si le parece, Víctor Hugo, le puedo contar sobre el programa, el plan de empleo, ¿no? De empalme al empleo. Y le voy a pedir a Fede Ferro, nuestro productor, que ya ponga en pantalla de qué se trata este programa Puente al Empleo. El objetivo es transformar de manera gradual los planes sociales, que son muy importantes y que además, como dijo el otro día César González cuando estuvo aquí en la hora de Víctor Hugo, que hay gente trabajando, pero hay empleo de calidad, trabajo de calidad, que este es el objetivo, ir transformando estos planes sociales en un empleo de más calidad. Allí está, en la pantalla estaban algunas de las características. Durante 12 meses se va a sostener el ingreso del plan social como complemento al salario. Además, se va a garantizar el acceso a la obra social y a la ART. Capacitación y formación en oficios son dos de las claves también de este puente al empleo. Y hay una reducción de contribuciones patronales para las empresas que también, esto dependiendo su tamaño, va a ser el nivel de asistencia, que tienen que comprometerse a registrar a sus trabajadores. Alberto Fernández se refirió a este programa. Lo escuchemos y después también otra serie de declaraciones respecto de este programa. Hoy empieza el tiempo en donde vamos a recuperar la producción y donde vamos a recuperar el empleo. Cuando yo digo que hay que cambiar los planes, no quiero cambiar planes por trabajo, porque los que tienen planes trabajan. Lo que quiero es cambiar planes por empleo, para que de una vez por todas todos tengan los derechos que un trabajador formal tiene en Argentina. Además del presidente, habló Sergio Massa y la oposición también, convidada a opinar sobre este asunto. Allá por el 2015 terminaba una etapa en la Argentina, habíamos crecido en el mercado de trabajo y había solo 140.000 planes en la Argentina. Pero en el 2019, cuando termina la etapa del gobierno anterior con la crisis económica, ya habíamos superado los 700.000 planes. Y vino la pandemia y el Estado tuvo que extender la mano y asistir todavía más. El acto de ayer era un acto en una cancha con todas personas que reciben un plan. Claro. Esa es la propuesta que les hace el kirchnerismo. Está bien. Nuestra propuesta no es esa, nuestra propuesta es el trabajo, es distinta. Y la pelea es distinta, y fue un acto de los movimientos sociales. Claro.
Claro. con toda la gente que recibe planes. Sí, que fueron arriados en colectivos, además. Exacto, digo, no sé si todos se eligieron ir, pero más allá de eso, estoy segura que saben que lo que los hace de verdad les da a ellos y a sus hijos la oportunidad de progresar. No es un plan, y el plan no es algo que tengamos que celebrar, es un trabajo. Se cayó la mentira del memorándum con Irán. Nos visita el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena. Bienvenido. Buenas tardes, Víctor Hugo. ¿Cómo están todos? Bueno, también usted estaba entre los inculpados. Efectivamente. ¿Y cómo se siente hoy? Bueno, son, sensaciones encontradas. Primero que me comprenden, como bien decís, las generales de la ley, ¿no? Pareciera que por un momento tengo que apartarme un poco del rol funcional como secretario de Justicia, porque esta causa hace 6 años que nos viene atravesando. Vale la pena, como nunca, decir las generales de la ley. Las generales de la ley, efectivamente. Pero bueno, la primera sensación de todos en la tardecita, en la noche de ayer, fue que no hay nada que festejar, ¿no? Ahí veo en pantalla la foto de Héctor y lamentablemente Héctor no estuvo ayer para conocer el final de esta historia, ¿no? De esta terrible historia, de esta descabellada causa judicial. Ayer se ratificó ni más ni menos que lo que venimos sosteniendo desde el día 1. No había delito, pero no había delito no era una cuestión probatoria de si faltaba o no alguna prueba, alguna pericia. No había delito porque no podía haberlo habido, porque los funcionarios públicos que fuimos involucrados en esta causa, que fue ni más ni menos que el eje principal sobre el que se montó la persecución política por vía judicial de la expresidenta, habíamos ejercido funciones legales, constitucionales, es más, yo sostengo en algunos de los casos obligaciones, no funciones legales. Era nuestra obligación como funcionarios públicos hacer todo lo que estaba a nuestro alcance para poder aportar algún tipo de avance a la causa judicial por el atentado a la AMIA, que lleva 27 años de parálisis absoluta. Y en aquel momento estaban las alertas rojas, las órdenes de captura contra los ciudadanos iraníes. Y si no se entregan los ciudadanos iraníes, cosa que es una decisión que parece que está tomada hace mucho tiempo, la única forma de proceder es, de alguna manera, llevar adelante esa declaración indagatoria. Es increíble que le hayan acercado hasta nuestro tiempo, que haya llegado hasta ahora. Una causa que murió a los 2 o 3 días, cuando Robert Noble, aclaró que las alertas rojas no se habían caído. Ahí terminaba la denuncia de Nisman, y yo creo que eso fue uno de los elementos que arrastró a Nisman al suicidio. Absolutamente, absolutamente, no tengo ninguna duda. Esta causa, como bien decís, fue cerrada inmediatamente por inexistencia de delito, fue apelado, fue ratificado por la Cámara Federal la inexistencia de delito, fue ratificada por la Cámara Federal de Casación Penal, luego la causa pretendió ser abierta, el propio juez natural de la causa, el doctor Rafecas, por segunda vez, ratificó la inexistencia de delito. Quiero pedirle a mis compañeros de producción, a propósito de Rafecas, ahora que me acuerdo, tener un tramo de lo que decía Rafecas en el fallo, que también era absolutamente lapidario, y me acuerdo de alguna cuestión textual en la cual decía que era absolutamente inadmisible. Exacto, era imposible. O sea, las conductas que a nosotros se nos endilgan no recogen ningún antecedente en el Código Penal, no tienen ningún paralelismo, no hay ningún tipo penal que recoja las conductas que nos estaban achacando, sino todo lo contrario, insisto, estábamos cumpliendo obligaciones legales, estábamos cumpliendo con nuestra función pública, y derivar de actos legales propios del Poder Ejecutivo, como la firma de un acuerdo que fue conforme a la ley nacional y a la ley internacional que rige el derecho de los tratados, y que fue ratificado por el Congreso argentino y convertido en ley de la Nación. Derivar de eso una conducta delictiva se lleva puesto todo el ordenamiento jurídico nacional, se lleva puesta la Constitución. Es una injusticia, una aberración muy grande, porque el memorándum es la culminación de esfuerzos que el gobierno hacía tratando de avanzar un poco. Estaba completamente empantanado, llevaban 20 años en los que no sucedía nada. Y sigue empantanado. Ponía millones y millones de pesos a disposición de Nisman, que fue un hombre profundamente corrupto y un verdadero inútil, pero ponía ese dinero porque tenía que confiar en esa persona, aunque había muchas voces que ya decían, memoria activa, etcétera, el desastre que estaba haciendo Nisman. Pero es muy injusto todo lo que ha pasado, además desde el punto de vista humano, porque lo que se hizo en aquel momento era darle continuidad a un gran esfuerzo del gobierno que el propio Nisman había reconocido. Nosotros, el expresidente Néstor Kirchner y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en cada oportunidad en que se pronunciaron frente al mundo,
y el evento más importante en que eso se lleva a cabo es la Asamblea General de las Naciones Unidas, reclamaron en todos y cada una de sus presentaciones ante el mundo que la República Islámica de Irán se someta a la justicia argentina. Nosotros no podemos opinar sobre lo que es la acusación contra los ciudadanos iraníes de la justicia argentina. Es la acusación formal que hay en la causa. Y nosotros como Poder Ejecutivo teníamos la obligación de impulsar y apoyar a la justicia argentina. Luego de incesantes reclamos, en el año 2012, la República Islámica de Irán anuncia públicamente que iba a solicitar una reunión con la República Argentina en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas. Septiembre, si no me equivoco. Y en el marco de una actividad internacional tendiente a amigar un poco a Irán con el mundo. Es decir, era parte de todo. No nos olvidemos que después viene lo de Obama, la relación con los Estados Unidos, el acuerdo, etcétera. Efectivamente. Sí. La expresidenta de la Nación, en esa Asamblea General de Naciones Unidas, autoriza públicamente al canciller a que tenga esa reunión solicitada si un país durante 10 años reclama al otro que se siente a brindar una solución, mal puede rechazar cuando el otro país efectivamente cede y pide la reunión. Y por una sola condición, Cristina Fernández de Kirchner, que solo se podía hablar de la colaboración de Irán para la investigación del atentado a la AMIA. Y eso fue lo que sucedió. Ahora bien, el tratado puede ser cuestionado políticamente, puede haber sido un acierto, un desacierto de política internacional. Bueno, dice el fallo eso. Sí, lo dice el fallo y lo dice incluso la propia Cristina Fernández de Kirchner en su libro, en Sinceramente, ella hace un análisis respecto de cómo tomó esa decisión y la cierta ingenuidad con que creíamos que el mundo iba a apoyar esto, cuando efectivamente estábamos dando la batalla, como ella bien lo explicó en la audiencia, estábamos dando la batalla por los fondos buitres, estábamos dando batallas internacionales enormes en defensa de la soberanía de nuestro país, y todos esos adversarios, si se quiere, enemigos de la Argentina, se encolumnaron y usaron esta causa, y ella lo explicó muy bien en la audiencia, para poder debilitar la posición argentina en esas negociaciones. ¿Y cuál era la mejor excusa? Presentar a nuestro gobierno como un gobierno que negociaba o acordaba con terroristas. Y ese es el origen de esta causa, el origen espurio de esta causa, a la cual por suerte se le puso fin en la noche de ayer. Ahora, doctor Mena, no estamos olvidando que Cristina Fernández tenía fueros, porque el fin era meter presa a Cristina, como metieron preso a Carlos Zanini, y dejando todo al lado de la geopolítica. Obviamente sabemos que esto jurídicamente no tenía ningún valor desde el punto de vista del memorándum, más allá de las intenciones. Digo, como hombre procesado, usted estuvo embargado, está embargado. Estoy hoy. Hasta el día de hoy, sí. Alguien estuvo detenido. Digo, el Poder Judicial, más allá de la política, ¿cómo va a responder acá, después de 6 años de tener a la gente de rehén en una causa política? Sí, déjame volver 10 segundos más atrás en lo que decías, Darío, porque efectivamente esto que decía de la geopolítica y el uso de la causa AMIA como el tablero de ajedrez de la política internacional mundial, también tuvo sus socios y su correlativo local, ¿no? Que con otros objetivos más mezquinos, más berretas, si se quiere, se alinearon también para hacer la campaña del año 2015. Correcto. Y montarse sobre esta causa. Y tuvimos un sector de la Administración de Justicia, el más servil, el más canallesco, si se quiere, que se puso al servicio de esa persecución política. La Administración de Justicia tendrá que rendir cuentas de lo que hizo, y está ocurriendo eso. Hay, por toda la tramitación de esta causa, hay causas en el Consejo de la Magistratura, causas administrativas que tienen que dar explicaciones respecto al cumplimiento de su función, y también causas penales. El fallo de ayer es muy minucioso, destaca todos y cada uno de los planteos. Por eso yo decía que por primera vez en esta causa, en 6 años, sentimos que fuimos escuchados por la justicia. Pero eso no es simplemente una declamación, digo, es en términos reales, literales es así. Es la primera vez en una causa de 6 años en la que nos acusaron ni más ni menos que de traidores a la patria. El delito más infame que tiene nuestro país, el único delito que está presente en el texto de la Constitución Nacional. Nos acusaron de traidores a la patria y recién, en junio del año 2021, tuvimos una oportunidad de estar cara a cara con los jueces para ejercer el derecho de defensa. Recordaba yo, cuando fui indagatoria con el juez Bonadío, no solo no participó de la indagatoria el juez Bonadío, la tomó su secretario, sino que luego de leerme la acusación, cuando me preguntaron si yo iba a declarar, le dije que sí, y me dijeron que el juzgado no tenía preguntas para hacerme. Duró 30 minutos mi indagatoria. Terrible. O
sea, me acusaban de traidor a la patria, encubridor del atentado terrorista más grave Y que no tuvo tenían nuestro preguntas país, porque esos y no había una sola pregunta porque para no habían hacerme. podido presentar una sola prueba, no tenían un solo elemento. Entonces los jueces preguntarían normalmente desde el lugar de los querellantes, pero los querellantes no pudieron aportar una sola prueba. Permítame, viceministro, que con Lautaro recordar el momento en el cual Mauricio Macri felicitaba. Contalo vos, Lautaro. Sí, ¿qué tal, viceministro? Quería preguntarle, ¿qué piensa usted de que Mauricio Macri haya felicitado tanto a los jueces Hornos y Borinsky? Y antes quería que lo escuche el día que reabrieron la causa. Sí. ¿Cómo le cayó un tema del momento, no? La decisión de la Cámara de Casación de reabrir la investigación de Nisman. A mí me cayó bien, se ha dado un gran paso y creo que ha tenido mucho coraje, tanto el juez Borinsky como el juez Hornos, porque han tenido muchísima presión, mismo de la compañía de sala y de otros jueces de casación y de mucha gente alrededor, especialmente de justicia legítima, intentando que esto no suceda. Ese coraje es una ratificación de este rumbo nuevo que ha tomado la Argentina. Esto es uno de los elementos que los jueces tuvieron en cuenta en su fallo. Ha sido una demostración cabal de la convivencia que tenían el presidente de entonces, Mauricio Macri, con esos jueces y está expresamente manifestado en el fallo. Sí, Víctor Hugo, y este año se supo de las visitas tanto de Hornos y Borinsky al expresidente Mauricio Macri. Quería pensar cómo toma esa relación y esas felicitaciones en público. Bueno, efectivamente que eso es uno de los temas fundamentales que aborda el fallo. Hay un voto dentro del fallo que se conoció ayer, que es el de la doctora López Iniés, que aborda específicamente, ella se dedica específicamente a desgranar y analizar la afectación que tuvo las injerencias de Mauricio Macri del poder político en los jueces. Y lo hace con un nivel abrumador. O sea, habíamos conocido por investigaciones, muy serias investigaciones periodísticas, esto de las visitas. Y esto que dice Mauricio Macri en esa felicitación, en esas declaraciones, lo que no tiene en cuenta Mauricio Macri, y es propio de él, porque es un tipo que vivió toda su vida al margen de la ley, es que eso se llevaba puesto toda la legislación y la Constitución Nacional Argentina. Pues el artículo 19 de la Constitución Nacional prohíbe reabrir causas fenecidas. Como bien decía Víctor Hugo hace unos minutos, la causa había sido cerrada 2 veces. Habían intervenido 9 jueces, 3 instancias judiciales, hasta la previa de la Corte Suprema, que es la Cámara Federal de Casación Penal, y todos habían cerrado la causa. Por lo tanto, Macri, que de derecho entiende poco y de aprecio o apego a la ley directamente nada, sale a felicitar a los jueces sin ruborizarse, sin que les genere absolutamente nada. Claro, en ese momento no lo sabíamos. Hoy sabemos que esas felicitaciones eran porque eran cumplidos sus trabajo propios en equipo. deseos. Él lo había gestionado personalmente en las innumerables visitas y reuniones que había tenido con los jueces que resolvieron esto mismo. Y lo que desarrolla el fallo de ayer es lo que nosotros venimos alegando de que no hubiésemos permitido de tener esa información y si esas reuniones no hubiesen sido clandestinas y secretas, no hubiésemos permitido que esos jueces nos juzguen. Y la ley procesal penal da esas herramientas, porque yo no puedo permitir que a mí me juzgue un juez parcial. Y no basta solo con acreditar que el juez no es imparcial, basta con que yo tenga temor de parcialidad. Imaginémonos si hubiésemos sabido que los jueces compartían cumpleaños, partidos de tenis, reuniones sociales con el presidente de la nación y más. Bien. ¿Hubiésemos sentido temor de parcialidad? Y yo creo que sí. Y hubiésemos aplicado los instrumentos y los caminos que la ley nos permite para ser juzgados legal y adecuadamente. Todo eso lo hicieron clandestino, lo hicieron oculto. Es demasiado optimismo, de todas maneras, porque esto siempre fue una cuestión política. Por lo jurídico nunca tuvo un recorrido. Usted argumenta desde lo jurídico, pero nunca esto tenía... Esto fue siempre político. Esto fue Es así, siempre una Víctor cuestión Hugo. política vergonzosa, que usara Macri la palabra coraje para algo tan espurio como lo que estaba haciendo Darío. No, y quería decir respecto de ese párrafo, que yo te lo mandé hoy, se instaló después de eso, en los medios hegemónicos, bueno, ¿qué tiene de malo que un juez de casación vaya a ver a Macri? Lo repitieron como loros en La Nación Más, y en el fallo es contundente que más allá que no se sepa qué hablaron, obviamente las defensas tienen el derecho de sospechar que seguramente estaban hablando de algo Aquí el que queda, después se ve corroborado. El que queda muy mal parado es el fiscal Colombo. Absolutamente. Porque Colombo dice, yo no sé lo que hablaron, y por lo tanto, como no sé lo que hablaron, esas reuniones no tenían el valor enorme. Es un palo para Colombo. Claro, y quiero volver a eso. No hay ningún problema de que un juez de nuestro país
juegue al tenis, pase cumpleaños, tenga reuniones con un presidente. Lo que no puede hacer justamente es luego volver a su despacho y resolver en causas de interés de ese presidente. Correcto. No están prohibidas las reuniones sociales. Lo que sí, hay un artículo del Código Procesal que dice, mire señor, si usted va a tener algún grado de afinidad con alguna de las partes, deberá apartarse. Y nadie va a juzgar las amistades o los compañeros de deporte de un juez. La infinita cobardía e hipocresía de personas que son capaces de recibir ese elogio de Macri, de coraje, cuando en realidad era un contubernio bochornoso y vergonzoso y un acto de obediencia de esos jueces al presidente de la República, traicionando todo, absolutamente todo lo que habían aprendido en la facultad. Absolutamente. Fue todo ilegal, fue todo canallesco, fue todo servil, fue todo muy berreta lo que vivimos en nuestro país. Sin y embargo, nosotros... verá usted lo que dice Patricia Bullrich. Lo quiero someter a su criterio. Consideran que no es un delito, pero la justicia ha considerado que el memorándum con Irán es inconstitucional. Con lo cual, no es un delito, pero ha sido algo que no lo puede aplicar la Argentina porque pasaba por encima de nuestra Constitución al poner los jueces fuera de, digamos, del lugar donde sucedió el hecho, ¿no? Y generar una jurisdicción con jueces iraníes. Pero bueno, es la primera medida de gobierno que cumple Alberto Fernández, ¿no? La impunidad. A ver, ¿qué quiere decir? No entendí. Bueno, viste que Alberto Fernández prometió un montón de cosas y a Cristina le prometió que le iba a levantar algunas causas. Bueno, en esto parece que cumplió. Sí, la impunidad que ella buscaba en un caso que vamos a ver en la columna de un asesinato como de otro en el que también trató de proteger a los autores del crimen. Esa impunidad, ese tipo de impunidad sí, la conoce muy bien porque la pretende, por lo menos Patricia Bullrich. Pero permitirse decir esto es una manifestación, una demostración, viceministro, asombrosa de poder. Porque hay que sentirse muy poderosa para recorrer este camino. Sí, sí, sin duda. Cuentan con todo el apoyo, la cobertura y el encubrimiento de grandes grupos de poder de nuestro país, principalmente los mediáticos. Por eso les da la cara para decir las burradas que dicen. Y no pueden someterse a un debate de 5 minutos, porque no les dura nada, no tienen un solo argumento. Básicamente no saben de lo que hablan. Además, perdóname, ella se ve que le soplaron de oído algo, claro, porque mezcló la inconstitucionalidad que no tenía nada que ver con el tema del delito. Bueno, no es delito, pero era inconstitucional. ¿Y qué tiene que ver, Patricia Bullrich? Porque además de ser bastante brutos y malintencionados, no estudian. Que ese es el problema. Por eso no pueden sostener una idea. Como bien dice Darío, acaba de decir Patricia Bullrich, bueno, no será un delito, pero fue inconstitucional. Sí, efectivamente fue lo que pasó. La ley fue revisada conforme las facultades que tiene el Poder Judicial, la ley que emitió el Congreso aprobando el acuerdo, y el Poder Judicial consideró que era inconstitucional. Y así se terminó la historia. El memorándum no comenzó a funcionar nunca, no pudo cumplirse ninguno de los objetivos, algunos sostenemos que eran muy buenos, otros sostienen que no servían para nada, pero ahí terminó la historia. Derivar del control de constitucionalidad un delito, y la verdad se lleva puesto el ordenamiento jurídico. Porque imaginémonos, si aceptáramos la postura de esta gente que de derecho no sabe nada, cada vez que una Cámara, por ejemplo, revisa la actuación de un juez inferior y la rechaza por inconstitucional, por no apegarse al derecho, por mala interpretación probatoria, etcétera, ¿estaría cometiendo un delito el juez que falló así? O sea, si vamos a derivar delitos de conductas legales de los demás poderes del Estado, este país es absolutamente inviable. O sea, no podría funcionar y todo el mundo estaría sometido a causas penales. Entonces, la verdad, yo creo que no son ni siquiera contradicciones, son burradas que dicen porque no tienen forma de sostener lo que llevaron adelante por fines inconfesables, que no quieren decirle al pueblo ni contarle cuáles eran los objetivos y en qué estaban motivados. Juan Martín Mena, muchísimas gracias. No, por favor, Víctor Hugo, gracias a vos. Y te pido solo 10 segundos para finalizar porque lo quiero decir permanentemente una y otra vez, sobre todo desde la noticia de ayer. Una especial mención para las víctimas y los familiares del atentado a la AMIA. Porque esta causa que nos armaron a nosotros fue la excusa perfecta del gobierno de Mauricio Macri para garantizar 6 años más de impunidad en el atentado. Desde que inventaron en el año 2015 la denuncia por el memorándum de entendimiento con Irán, la investigación del atentado no se movió una sola foja. No hubo un avance de 1 centímetro en la investigación del atentado y sí le sirvió a Mauricio Macri para el año 2017
no acusar a los verdaderos encubridores del atentado que se juzgaba en el 2017 en los tribunales federales de Comodoro Pi. Lo cual fue denunciado por gente como Cimadevilla, Efectivamente, del propio palo político. El propio Mario Cimadevilla, funcionario destacable, cuyo honor, la verdad, para mí es motivo de celebración, ejerciendo la función dentro de su propio gobierno, en su propia lanza de gobierno, no solo renunció, sino que denunció a sus jefes porque le ordenaban encubrir a los encubridores del atentado. Entonces, quiero destacar esto porque esta causa también fue usada para engañar a las víctimas, a las que la justicia argentina y el Estado argentino, nosotros, le debemos desde hace más de 27 años muchas explicaciones. Le agradezco mucho. Por favor, gracias a ustedes. Voy a pedir a producción que este último tramo de Juan Martín Mena lo tengamos para la columna, porque también hay una consideración muy especial en lo que... Correcto, porque parece ser que como no importan las víctimas, no, las víctimas importan. Acá hubo un gobierno que metió en el medio una causa para distraer y también, déjame decir, que sirvió para que Macri fuera presidente, está claro, ¿no? El día que se suicidó Nisman, Macri un poco empezó a ser presidente. Bien, gracias Juan Martín. Muchas una gracias, vez más. Víctor Hugo, gracias a Lautaro. todos. Víctor Hugo, recién el viceministro Soria decía que había muchos que hablaban... El viceministro Mena. Mena, perdón. Decía que había muchos que hablan sin saber, y yo quería preguntarle a Darío Villarruel cuánto sabe Fernando Iglesias, porque se cruzó con nuestra compañera Irina Hauser, y vamos a arrancar primero con el tuit de Fernando Iglesias. Dice: Macri, inédita citación a indagatoria sin estar procesado. Cristina, inédita nulidad antes del juicio oral. La justicia más loca del mundo. Hablame de lawfare, dice Fernando Iglesias. Y le contestó Irina Hauser, nuestra compañera, lo siguiente: pero señor, ¿cómo un juez va a procesar antes de la indagatoria? Le pregunta Irina a Fernando Iglesias. Y le dice: eso sí sería una barbaridad jurídica. Segundo, nadie dictó ninguna nulidad sobre CFK, ni nadie. El TOF 8 dijo que no hay ningún juicio por hacer porque no hay delito. Darío. No, con el primer tuit me estaba por levantar e irme porque me parecía una cosa de loco. Y Víctor Hugo, que sabe mucho de derecho, y hasta cualquiera de ustedes se puede dar cuenta que eventualmente, ¿cómo va a haber un procesamiento si no hay indagatoria? Primero, Iglesias, hay que citarlo, es imputado. Después, indagatoria, derecho de defensa en juicio, nombra un abogado. A los 10 días se le dicta el procesamiento o la falta de mérito. Ahí es un burro. Y le sumo, ¿qué tiene que ver que no haya habido juicio oral? ¿Cómo va a haber juicio oral si no había delito? ¿Qué iban a investigar? O sea, iba a durar 2 años un juicio donde no había delito. Permítame de todo corazón decirle, Fernando Iglesias, que usted es un burro y la verdad que está al cohete en el Congreso de la Nación. Está muy rígido, muy duro el profesor Villarruel. Tengo más, Darío. También tuiteó Waldo Wolf en relación al tema y dijo lo siguiente: pueden manejar el relato, pero la historia ya los condenó. Firmaron un pacto con quien atentó en nuestro país y nos dieron no dieron explicaciones como lo hacen los inocentes. Su sobrecimiento sin ir a juicio es la prueba de su culpa. Festejan los culpables. Otro más, Darío, así hacemos el análisis en esta dupla de La Madrid y Fernando Iglesias. Esta es solo la foto. O hay Cristina o hay Argentina, dice Álvaro de La Madrid, diputado nacional de Juntos por el Cambio. No hay que escindir el destino judicial de CFK, pero estaba leyendo el tuit. No hay que escindir el destino judicial de CFK del futuro de la división de poderes en el país. Andá a saber lo que quieren decir. Víctor Hugo, con todo respeto a los maestros de derecho que me enseñaron, y hay mucha gente que ve y a lo mejor es abogado, no es abogado, las cosas que se dicen acá y que la mostramos, si no lo aclaramos, queda. A ver, un juicio oral se hace, por eso se llama elevación a juicio oral, porque previo se hace una instrucción suplementaria. En la instrucción suplementaria se ven cuestiones de nulidad, de falta de prueba, y si surge en la instrucción suplementaria, como acá, que no vieron los incidentes donde habló Cristina Fernández, donde habló Zanini, donde habló el fiscal Marcelo Colombo, nadie lo vio a eso. Ustedes son diputados, están en contra de Cristina y no lo ven. Bueno, lo tenían que haber visto. Eso es parte del proceso. Si eso termina con que 3 jueces dicen que no hay delito, estimado Fernando Iglesias, burro, no hay motivo para hacer un juicio. O sea, ¿qué delito vas a perseguir si hay inexistencia de delito? Y te lo dicen los 3 jueces. Está Oscar Parrilli con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, Víctor Hugo, y todos sus colaboradores por la invitación. ¿Cómo va? Gracias.
La verdad que uno tiene una sensación rara, ¿no? Primero, porque el fallo del TOF 8 ayer, lo primero que me hizo recordar es a Héctor Timerman. Y la verdad que yo creo que este fallo es un desagravio a todas las ofensas, los agravios, las injurias que le hicieron durante tanto tiempo, ¿no? Él tenía una enfermedad terrible, bueno, todos recordarán, ¿no? Que no lo dejaban ir a hacer su tratamiento, ¿no? Este perverso personaje gusano como Bonadío, que se ensañó de una manera virulenta con él. Hoy estaba mirando y recordando, también lo hizo con Florencia Kirchner, ¿ustedes se acuerdan? Sí. Cuando estaba enferma y ahora Macri está de vacaciones, está ahí y se da el lujo de decir, bueno, yo voy a ir cuando quieran. ¿Quiénes son estos personajes? Y lo comunica Patricia supuestamente Bullrich. Jueces que me van a citar a mí, ¿no? Pero entonces lo primero que creo es este recuerdo. Yo lo dije hoy y lo reitero, las organizaciones de la comunidad judía, la DAIA, la AMIA, le deben pedir disculpas. Yo creo que deberían, si tienen un poquito de dignidad y un poquito de amor propio con su misma religión, con sus mismos paisanos, como ellos dicen, deberían pedirles disculpas a Héctor Timerman por todo lo que le hicieron y que a él verdaderamente le dolió mucho, le dolió en su corazón. Yo lo conversé varias veces con él y que le hayan dicho traidor a la patria, la verdad que es muy fuerte, ¿no? Así que eso en primer lugar. Lo segundo que me hace este fallo es decir que, bueno, pareciera como que hay algunos jueces que todavía tienen un poco de dignidad en la Argentina, ¿no? Que son capaces de estudiar, de analizar las pruebas, y cuando uno mira el fallo y lee, yo me lo leí todo, hay un voto, en especial el de la doctora Iñiguez, donde hace mención precisamente a todas las 25 visitas de Hornos y Borinsky, el informe del relator de las Naciones Unidas denunciando las veces que Macri habla de la necesidad de que se condene, que se lleve adelante este juicio, donde claramente fue un juicio armado, pergeñado por el poder político, por Mauricio Macri, para perseguir a Cristina Kirchner y a varios de los que fuimos sus colaboradores, ¿no? Con esta intención de hacer daño, perjudicar, y además Cristina lo dijo el día de la audiencia, formó parte de un tablero internacional esto, ¿no? No nos olvidemos la presión de los fondos buitres, la presión y la extorsión que le hacían a Cristina Kirchner y que la querían presentar en el mundo como ligada a Irán, al terrorismo internacional, para presionarla, tensionarla, para que aflojara y le pagara a los fondos buitres lo que los fondos la querían, ¿no? campaña de los fondos buitres fue de las cosas más alevosas que ha sobrellevado la Argentina. ¿Qué son esos apuntes que lo veo? No, estos son papeles, mire, yo porque recién a mano los escribe. Sí, cosas que yo no me para no olvidarme, ¿no? ¿Usted se entiende? No, pero usted sabe que hay algo, yo no sé si me permite que vayamos a la historia. ¿Podemos hacer un poquito de historia? Por estas cosas que dicen ahora estos personajes, ¿no? Acá tengo algo, me mandaron hace unos días. Usted recuerda, bueno, todos acordamos, ¿no? Rosas, derrotado en Caseros, en 1852, Urquiza. Bueno, en 1857, cuando ya Rosas estaba exiliado, se había ido, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires trata un proyecto para declarar a Rosas como traidor a la patria. Digo, no porque nosotros seamos Rosas, pero lo que quiero es que ustedes vean que estos son los mismos, que estos Wall y demás. Fíjense lo que decía el diputado Nicolás Alvarellos en 1857. No puede librarse a la historia el fallo del tirano Rosas. ¿Qué dirá la historia cuando se vea que a la Inglaterra ha devuelto a ese tirano los cañones tomados en acción de guerra y saludado su pabellón sangriento y manchado con una salva de 21 cañonazos? La Francia, que hizo causa común con los enemigos de Rosas, que incitó la cruzada en la que figura el general Lavalle, a su tiempo le abandonó y trató con Rosas, y también debió saludar a su pabellón con 21 cañonazos. Yo pregunto, señor, si estos hechos no borrarán en la historia todo cuanto podemos decir los enemigos de Rosas, si no los sancionáramos con un acto legislativo por esta ley. ¿Qué dirá en la historia? Y esto es triste decirlo, decía este señor Alvarellos, cuando se sepa que el valiente almirante Brown, el héroe de la maniobra de la guerra de la independencia, fue el almirante que defendió la tiranía de Rosas.
que el general San Martín, el vencedor de los Andes, el padre de las glorias argentinas, le hizo el homenaje más grandioso que puede hacerse un militar entregándole su espada. ¿Se verá este hombre, Rosas, dentro de 20 o 50 años, tal como lo vemos nosotros, a 5 años de su caída? Si no nos adelantamos a votar una ley que lo castigue definitivamente con el calificativo de traidor. No, señor, no podemos dejar al juicio de la historia a Rosas, porque si no decimos desde ahora que era un traidor y no nos enseñamos en la escuela, y no le enseñamos en la escuela a odiarlos, Rosas no será considerado por la historia como un tirano. Quizás lo sería como el más grande y glorioso de los argentinos. Esto decía un señor. Bueno, todo parecido con la realidad actual no es pura coincidencia. Es el mismo pensamiento, son los mismos. Y bueno, ¿cómo recordamos? A este Alvarello nadie lo conoce. Todos sabemos quién es Rosas, ¿no? Senador, lo invito a ver un informe que preparamos con la producción de las inconsistencias de la denuncia del fiscal Nisman. En el informe vamos a escuchar hablar al fiscal Moreno Campo en contra de la denuncia. También va a estar Daniel Rafecas, luego de desestimar la denuncia de Nisman, y las contradicciones, por supuesto, entre Patricia Bullrich y Laura Alonso, que fueron dos que estuvieron jugando bastante ligados al fiscal Nisman. Hay absolutamente ninguna evidencia que revele que el gobierno argentino tenía alguna intención de perturbar, afectar o encubrir la labor de la justicia argentina, sino que era al contrario. A mí me parece una denuncia que tiene puntos muy concretos. Si hay algo que prueba la evidencia presentada ante este juzgado, es exactamente opuesta a lo que sostenía Nisman. Las órdenes de captura nunca estuvieron en peligro. El gobierno argentino siempre fue firme y consistente en defender y sostener esas órdenes de captura. Esto además fue refrendado por el propio Ronald Noble, el secretario general de Interpol. La verdad que esta denuncia hay que investigarla. Por ahora no hay nada. Lo único que es raro es porque Nisman habla como si tuviera prueba. Eso es raro. No hay ninguna prueba que muestre que la presidenta o el ministro o alguien más ofrecía impunidad a los autores del atentado. Es cierto, y esto hay que decirlo, que la denuncia de Nisman tampoco era la denuncia del siglo. Yo coincido con la Presidenta. Las denuncias de los fiscales pueden ser endebles. Esto es parte del juego de la investigación judicial, por supuesto. El gobierno está evidentemente muy preocupado porque la información y la denuncia es buena. Los minutos que estuvimos a solas, el fiscal Nisman, mientras me explicaba los ejes de la denuncia, me miró a los ojos y me dijo: Laura, Cristina Kirchner ordenó todo. ¿Qué les contó Nisman? El fiscal es muy profesional, fue muy profesional y jamás reveló un solo dato. Me miró a los ojos y me dijo: Laura, Cristina Kirchner ordenó todo. Una denuncia que planteaba un montón de cosas muy audaces, muy serias, muy graves. ¿Usted vio la denuncia de Nisman? La leí en los diarios. Sí. La investigación no la conozco. De la denuncia de Nisman leí lo que salió por un diario. El reino de la contradicción, de la desvergüenza, ese molde se andaba. A veces uno se olvida por un tiempo de cierto... Fundamental para que la causa siga, ¿eh? Fundamental. Tremendo. Tremendo. Él y Tayano. Absolutamente. Tayano es un personaje... No te olvides de Irursun en la cámara. No, Irursun es una figurita bien conocida como un desastre en el mundo de la justicia. Pero Tayano no tanto, y Tayano están todas, ¿eh? Tayano no falla en ninguna. No quiero involucrar, le estoy diciendo al doctor Villarroel, si no nos vamos de tema. Un redondeo, una idea final, más que nada desde el punto de vista humano de todo lo que se ha vivido. Bueno, la verdad que fue muy feo que a uno lo acusen de traidor a la patria, de haber intentado encubrir un atentado tan tremendo como fue el atentado a la AMIA, ¿no? Pero yo creo que se cae en esto hay que relacionarlo, se cayó también en lo del plan Cunitas, por inexistencia de delito. Se cayó también el dólar futuro. En las tres estuvo Tayano. En las tres estuvo Tayano. Y Bonadío, exactamente. Los tres. Yo, la verdad que uno siente la satisfacción, por lo menos, de que el tiempo cura un poco las heridas y también va dando un poco de justicia. Yo espero que sigamos en esta senda y, fundamentalmente, lo que espero que ellos tomen alguna actitud. Tienen al que nombró 2 miembros de la Corte, está prófugo. Cristina se presentó a todas las indagatorias que hubo, a su hija Florencia la volvieron loca, a Timerman, a todos nosotros siempre fuimos.
Pepín Rodríguez está prófugo hace como 5 meses, 6 meses en Uruguay. Stornelli estuvo 8 veces Mire, para la no ir a síntesis declarar. la dio hoy Juana Morín con un tuit excepcional. Juana Morín escribió algo así como: Timerman se moría delante del juez tratando de salvar su honor. Los republicanos, entre comillas, huyen todos de la responsabilidad de ir frente al juez, cosa que sí hizo Héctor Timerman. A mí me pareció una síntesis Sí, yo creo muy que especial. Lo de Macri no solamente está demorando, él no se anima a ir al juez. Él cree que no hay nadie que le pueda recriminar o preguntar algo a él. Él se cree el dueño de la Argentina y el dueño de todos nosotros. Yo no sé si va a ir a declarar, la verdad, sinceramente, tengo mis serias dudas. También nosotros. Gracias. No, gracias a ustedes. Oscar Parrilli. Pausa a la carrera y cuando volvemos está la columna. La crisis migrante. Si me permiten salir por un ratito de toda esta ruindad del tema del memorándum, quiero dar una vuelta al mundo con unos temas que más nos aflige siempre en la columna. Nos importa el mundo, nos interesa, queremos compartirlo con ustedes para que se vea en qué contexto, en qué marco se desenvuelve la vida de la Argentina, porque muchas veces tiene conexión con todo esto. Hoy vamos a ir por el camino de lo migrante. Se viene el Festival de Cine Migrante desde el 26 de octubre, un acontecimiento que todos los años me ha tenido allí sentado en la platea viendo películas que me han aleccionado muchísimo para poder entender cuánto sufrimiento hay día en el mundo. Si no fuera el COVID, lo más importante que le pasa al mundo es el tema migrante, y cuando pase el COVID volverá a hacerlo. Vamos a ver esto que tiene que ver con lo que dice BBC, crisis de migrantes en Europa. El año que cambió un continente. Hace 5 años más de 1 millón de personas cruzaron a Europa, asumiendo grandes riesgos, embarcándose en viajes peligrosos, en un esfuerzo enorme por escapar del conflicto y encontrar una vida mejor. Mire cómo lo presenta Euronews este tema de la migración. Violencia policial contra inmigrantes en Croacia. El gobierno croata asegura que investigará estas imágenes en las que se ven golpes sistemáticos dados por policías. Los agredidos por los uniformados enmascarados son inmigrantes y solicitantes de asilo que intentan entrar en Croacia desde la vecina Bosnia. La comisaria de Interior de la Unión Europea, Ylva Johansson, anuncia una investigación. Algunos de estos informes son impactantes y me preocupan enormemente. Por supuesto que hay que investigarlo. Miles de migrantes siguen atrapados en Bosnia y otros lugares de los Balcanes mientras intentan llegar a Europa Occidental. Desde Bosnia, los migrantes cruzan a Croacia para seguir después hacia Eslovenia y luego entrar en la Unión Europea. Abdul Razak Gura, que es el nuevo premio Nobel de Literatura, un hombre que vive exiliado como refugiado en Inglaterra desde hace mucho tiempo y entiende el tema de los refugiados, sobre todo la condición mental que tiene que afrontar un refugiado. A eso dedicó también parte de su literatura. Habla de la falta de compasión que hay en Europa con los inmigrantes. Es precisamente lo que falta en los desagradables pronunciamientos de los ricos gobiernos europeos cuando tratan a estas personas desesperadas procedentes de diversos lugares. En realidad las cifras no son astronómicas, pero tratan a estas personas desesperadas como enfermos, mendigos, ese tipo de cosas. Lo que falta es compasión, lo que falta es ese tipo de... ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo hace que nos pasaba esto? ¿Quizá 3 o 4 décadas cuando tanta gente en Europa se encontraba en circunstancias similares? Es un mundo, además, que se llevó por delante, que robó las riquezas de esos países a cuyos ciudadanos ahora rechaza en los momentos críticos de hambre que están sobrellevando en muchas regiones, particularmente en el África. Miren ustedes lo que sucede, hablando de ese continente. Ahí tenemos imágenes que tienen que ver con este tema. Marruecos repeliendo un intento de entrada en Ceuta de unos 300 migrantes subsaharianos, castigándolos de una manera durísima, tratando de ser el tapón que impida que lleguen a España, donde quieren encontrar su destino final. Miren ustedes el destacado
de la revista Semana, donde se da cuenta que detienen a más de 600 migrantes en la frontera de México y los Estados Unidos. Y vayamos ahora a México, vayamos a la televisión mexicana dando cuenta de 800 inmigrantes detenidos. Vean ustedes en qué condiciones. Que viajaban en 6 contenedores de refrigeración y eran transportados de manera ilegal por 3 tráileres. Los conductores se dieron a la fuga. Los tractocamiones pasaron incluso por un retén militar que se encontraba en el kilómetro 52 de la carretera nacional Victoria-Monterrey, en el ejido Oyama de Hidalgo, Tamaulipas, lugar donde los agentes pidieron a los conductores que se bajaran para llevar a cabo la revisión. Entre los migrantes había mujeres y niños. Hay un informe de Telemundo que es muy doloroso también. De costa a costa se manifiestan los migrantes pidiendo una solución para sus temas, protestándole al gobierno de los Estados Unidos. ¡Aquí estamos! Unidos en una sola voz, desde Los Ángeles hasta Washington D.C., decenas de líderes de derechos de los inmigrantes, religiosos, funcionarios electos y miembros de la comunidad exigieron este jueves a la administración Biden que apruebe este año una reforma migratoria que contemple a los beneficiarios del TPS, a los trabajadores esenciales y a los soñadores como Alma Benito. No quiero seguir con la duda de si algún día voy a volver a ver o no ver a mis padres si van a trabajar o cuando vengan de regreso del trabajo. Por décadas ha sido la lucha en busca de la aprobación de una ley migratoria amplia y justa, por lo que aseguran que ya es hora de que los demócratas, quienes tienen el poder de hacerlo, aboguen y tomen acción a favor de los inmigrantes. Es un mundo dañado, un mundo que ciertamente parece pergeñado por aquellos seres plenos de ruindad, porque de otra manera no se puede concebir todo lo que está sucediendo. Acompáñenme con estas imágenes que tienen que ver con Afganistán, la abandonada nación que dejaron detrás los norteamericanos después de sus 20 años de ocupación. Decenas de muertos tras un ataque suicida en una mezquita en Afganistán, una explosión de tantas que se produjo en Kabul, en una mezquita de Kabul, y que deja esto que no se puede mantener en pantalla ni 10 segundos porque hiere demasiado. Miren este destacado del diario El País de España, un estudio que estima que 43.000 personas mueren al año en las ciudades europeas por la falta de zonas verdes. Es decir, todo está profundamente dañado. Vean estas imágenes, esto que tiene que ver con lo que anuncia el diario El País. 43.000 personas, no son pocas, mueren cada año en las ciudades europeas por falta de espacios verdes. Y en Roma, ya que estamos hablando de un mundo dañado, estas imágenes. Representantes de distintas religiones del mundo firmaron en el Vaticano una petición común dirigida a la comunidad internacional. Piden frenar el cambio climático. El escrito fue entregado al presidente de la próxima reunión mundial sobre el clima, el COP26, que también estaba presente. Entre los firmatarios estaba el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, anglicano, también el patriarca ecuménico Bartolomé y delegados de la Iglesia Ortodoxa rusa. Además, no faltaron a la cita líderes judíos, musulmanes o budistas. El gran imán de Al-Azhar, que en 2019 firmó el documento sobre la fraternidad con el Papa, fue uno de los protagonistas. En total eran cerca de 40 representantes. Cada participante, al terminar su intervención, echó un poco de tierra en este olivo. Será plantado en los jardines vaticanos como símbolo de su compromiso por el cuidado del medio ambiente. La migración y la cuestión ambiental son los dramas más frecuentes que tenemos que observar en el mundo. Hay muchos otros, por cierto, pero estos son los que tienen una mayor consecuencia en términos de información. Mire usted esto de California, que también hace a lo que queremos denunciar cada día para ver en qué contexto nos movemos. ¿Cuánto petróleo se derramó en aguas del sur de California? ¿Se pueden usar esas playas? Bueno, la limpieza sigue requiriendo de recursos enormes, una verdadera catástrofe medioambiental. Y mire este informe de Telemundo, Planeta Tierra, se repite la historia de los desastres. Una de las playas más pintorescas del país, la casa de los mejores surfistas del mundo y hasta hace días un paraíso de aves y especies marinas. Pero todo cambió esta semana con el peor desastre ecológico por derrame de crudo en California en las últimas 3 décadas.
La enorme mancha de petróleo de miles de galones de crudo derramados se sigue expandiendo y muchos residentes costeros están preocupados. Sí, ha bajado el número de gente que hay por acá y pues sí afecta aquí, ¿no?, a la economía un poco. Desafortunadamente, las fugas de petróleo por todo el país son frecuentes y casi siempre podrían haberse evitado. Este derrame fue un derrame anunciado. Esto es algo que en realidad esperamos que suceda aquí en la costa de California por cualquier razón, sea que sea por un accidente. Este tipo de infraestructura es bastante antigua. La lucha permanentemente es por llevar a cabo una tarea que permita conocer lo que está sucediendo. Pasar las membranas del silencio que se quiere imponer a través de quienes manifiestan sus intereses siempre en contra del planeta, en contra de los migrantes, en contra de todo lo que podría ennoblecer un poco a este mundo casi invivible que nos toca ocupar. Miren ustedes lo que dice uno de los premios Nobel de la paz de este año. Estoy hablando de la filipina María Ressa y del ruso Dmitry Muratov, por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión, y hablan de ese mundo de mentiras que, entre otras mentiras, entre otras falacias, protege que no se sepa lo que ocurre efectivamente en nuestro globo. I came with something very simple, which is in your area of influence, please demand what you believe, what values you stand for, what you believe should happen. Make facts important, because everyone jumps to thinking fast instead of thinking slow. Shares. Our generation is the one that shares lies 7 times more than the millennials because we grew in a world of trust, right? In a way, these social media platforms benefited from the trust that's embedded in the way we build our businesses and communities. And now we're going to have to rebuild that and rethink it. 7 veces más la mentira en el mundo, debe ser un promedio, por supuesto, porque en la Argentina se da muchísimo más. Y una de las más grandes mentiras ha llegado a su fin con el fallo de la justicia en el día de ayer. Tiene que ver con el memorándum con Irán. Una de las tareas más ruines que se impusieron los medios de comunicación y los sectores de derecha en la Argentina. Una mendacidad sin límites, sostenida en el tiempo como una demostración, por otra parte, de un inmenso poder, de una inmensa hipocresía, un cinismo que no tiene límites. Tienen el corazón empetrolado, como veíamos recién, algunos pájaros, algunos animales. De otra manera no se puede tener tanta ruindad, porque han hecho mucho daño. Han encarcelado gente y arrastraron, por ejemplo, a la persona que vamos a ver ahora, a una muerte que se produjo antes de lo que pudo haber sido, porque ni siquiera en nombre de todas estas mentiras le dieron la posibilidad de ir a ver a sus médicos en los Estados Unidos. No se puede entender una ruindad de esta naturaleza. Un juez, pero acompañado, apañado, con la complicidad de los medios de comunicación, de los sectores de la cúpula de la DAIA, todos ellos empujando a la muerte a una persona. No les importó nada y lo hacían en nombre de una mentira que cualquier elemento de inteligencia sabe perfectamente, determina que era una mentira. No pudieron presentar una prueba, no había una querella que dijera no, el problema es tal. Por ejemplo, podrían haber dicho, el problema es que se cayeron las alertas rojas, pero no lo podían decir porque sabían desde 2 días después de la denuncia de Nisman que las alertas rojas estaban plenamente vigentes. Nunca tuvieron nada para denunciar, nunca tuvieron nada para decir, salvo la actitud genérica desde el punto de vista político de decir que había una convivencia entre el gobierno argentino y el gobierno de Irán. Es muy ruin, por otra parte, lo que ha sucedido, porque se trató de una tarea juzgable políticamente. ¿Era buena o era mala? La idea que habían tenido al cabo de 20 años en los que no se sabía absolutamente nada del atentado contra la AMIA. Fue un esfuerzo gigantesco, pero quizás el gobierno insistió demasiado porque cuando vio que los sectores que tenían que tener mayor interés decían no queremos eso, pudo haber dicho bueno, entonces no, porque el interés del gobierno era darle una respuesta a los familiares de las víctimas y a toda la población de la Argentina con relación a lo que había sucedido. Era un intento, era un esfuerzo que tenía todas las garantías demostradas ahora por la justicia y que siempre las hubo, por más que usted escuche decir los disparates que recién estábamos consignando en la primera parte de la hora. Ninguno es creíble, porque ninguno puede aportar pruebas, dicen cosas genéricas, absurdas,
incomprobables, porque ni esos mismos, como lo decía antes, han podido aportar una prueba. El tema murió al nacer, cuando Nisman, por sus necesidades personales, desde ya la inmensa corrupción dentro de la que estaba viviendo, hizo una denuncia que no tenía manera de sostener. Todos los jueces que la consideraron de inmediato fueron diciendo: esto no parece ni siquiera escrito por una persona que sabe de la cuestión jurídica. Vamos a empezar por la víctima que más duele en toda esta historia, que es Héctor Timerman. La Argentina tiene un conflicto con la República Islámica de Irán, como lo tienen muchos otros países, entre distintos países. La obligación de los estados es de resolverlos en forma pacífica. Eso es lo que dice las Naciones Unidas. Y la única posibilidad que tenía la Argentina de avanzar en la causa AMIA era firmando un acuerdo con Irán sobre distintos puntos. Ahí está muy bien marcado, o sea que la idea de que el juez puede interrogar algo que nos venían solicitando las víctimas, los distintos estamentos de la sociedad argentina, y que había un compromiso por parte del gobierno argentino, tanto de Néstor Kirchner como de Cristina Kirchner, de llevar este tema a todos los foros internacionales. Hacía 10 años, en el 2013, que el gobierno argentino de entonces estaba haciendo todo tipo de esfuerzo, volcando todo el dinero que pedía Nisman, todo lo que reclamaba Nisman, todas las actitudes que desde el punto de vista judicial parecían amparar la idea de averiguar algo sobre el tremendo crimen del atentado de la AMIA. El propio Nisman estuvo de acuerdo con el memorándum. Mire esto. ¿Este memorándum de entendimiento a usted en algo lo ha afectado en la investigación? Bueno, primer punto número 1, desde el punto de vista práctico, mal podría afectarme algo que no está en vigencia. Punto número 2, no creo que pueda afectar en lo más mínimo. A mí hasta ahora no me ha afectado en lo más mínimo y nada que... ¿Y usted cree que puede servir jurídicamente? ¿Usted ve con voluntad de esclarecer? En la medida, cualquier diligencia que permita avanzar en esta investigación y que para el juez, que es quien la tiene que determinar, considere válida y que sea como una indagatoria, voy a estar ahí a primera hora, voy a colaborar, pues no puedo decir el primer interesado en que este progrese porque eso vamos a hablar a los familiares. Pero si hay alguien también muy interesado en que esto avance, justamente por la postura que tenía, soy yo. O sea que todo lo que implica un avance, obviamente yo voy a colaborar. Y este es el hombre que 2 años más tarde va a hacer la terrible denuncia, tan solo porque sentía que estaba corriendo peligro su pellejo como el hombre que se ocupaba de la investigación del atentado de la AMIA. Algo le hicieron saber, algo le hicieron creer. Y en medio de toda esa corrupción en la que vivía, de dineros tomados del Estado, apartados para él, de hacer todo lo que se conoce de su vida privada, por otra parte, que no vale la pena repasar porque debe haber mucho dolor en quienes son sus familiares, etcétera, pero que lamentablemente no tenemos más remedio que, aunque sea por arriba, mencionar, porque si no, no se entiende nada. Este hombre, 2 años después de decir que estaba de acuerdo, por supuesto que era un esfuerzo importante el que se estaba haciendo. Desde el punto de vista político podía estar bien, podía estar mal, hay que ver cómo estaba el mundo, pero era una idea, era un deseo llegar a alguna verdad después de tantos años en los que no se había sabido nada del atentado. Y Nisman estaba diciendo que él estaba de acuerdo con el memorándum. Esto es algo que significa una catástrofe para los ruines de corazón empetrolado que son capaces ahora de estar diciendo en los medios de comunicación y los propios medios de comunicación y la cúpula de la DAIA que la justicia no funcionó porque no les hizo el gusto de seguir adelante con todo lo mafioso que inspiró este proceder. Escuchemos ahora a Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a ir y volver en el tiempo para recordar lo que dijo la vicepresidenta cuando participó del juicio hace apenas 2 meses. Creo que en virtud de esta causa, que se conoce popularmente con el nombre de memorándum, pero que nos tiene aquí sentados y conectados, acusados de ser encubridores del más terrible atentado terrorista que sufrió nuestro país, sino de la más simple lógica del disparate judicial, institucional y político que es
esta acusación a quienes estamos hoy sentados o conectados aquí. Fue una risa la denuncia de Nisman. Ahora es toda una tragedia andando el tiempo, pero lo que él hizo no tenía ni siquiera explicación jurídica. Los más importantes juristas, los que piensan de una manera y de otra en el espectro, para no evaluarlo, decimos así, de una manera y de otra. Por ejemplo, el doctor Zaffaroni y el doctor Moreno Ocampo sí estaban de acuerdo en el disparate que significaba esa denuncia. Lo dijeron desde el primer día. El memorándum, doctor, ¿usted lo veía bien? ¿Era una buena posibilidad para saber? No, esa es una discusión que pasa por otro lado. Uno puede tener la opinión que quiera con el memorándum, pero de ahí a decir que es un plan criminal o una confabulación hay una distancia enorme. Uno puede tener incluso la opinión más negativa, decir, no, mire, esto no servía para nada. Bueno, perfecto, pero eso no significa que sea un plan criminal de encubrimiento. Es otra cosa. ¿Hay ningún concepto para imputar a la señora presidenta? No, nada. Nada. No, a Nisman lo desequilibró alguien. La verdad que esta denuncia hay que investigarla. Por ahora no hay nada. Lo único que es raro es porque Nisman habla como si tuviera prueba. Eso es raro. Yo me tomé el trabajo de leer las páginas esas. En las 30 páginas de Nisman no hay ninguna prueba que muestre que la presidenta o el ministro o alguien más ofrecía impunidad a los autores del atentado. Volvamos a Nisman en los tiempos de la denuncia, que así calificaban los doctores Zaffaroni y Moreno Ocampo. Volvamos a escucharlo al propio Nisman, que volvió de apuro, de un viaje, se sabe que fue un infierno, lo que le hizo pasar a su propia familia y aquel en el que él se metió, porque cada día que fue pasando, a partir de la denuncia, jugaba en contra de su propia vida, en la medida en que tenía que ir pensando en el suicidio que finalmente concretó en aquel día de enero del 2015. Pero volvamos al Nisman denunciante, al Nisman que después, el Nisman que hace un raíz televisivo tratando de explicar y de justificar una decisión que no tenía ni pies ni cabeza y que había sido inmediatamente desmentida ya no solamente por los juristas, sino también por Robert Noble, porque el elemento fundamental de la denuncia decía que se caían las alertas rojas, que la Argentina había negociado, su gobierno había negociado esto, nada menos, caer las alertas rojas para poder negociar con Irán. Y esto era mentira, y lo dijo el hombre más fuerte, el hombre más importante, el hombre que había estado como 15 años al frente de Interpol, Robert Noble. Todo esto marcó el desquicio que terminó con la vida, con el suicidio del propio fiscal Nisman. Pero volvamos a aquel tiempo. Claro que presente una denuncia en medio de enero como esta. ¿Por qué eligió este momento? ¿Qué pasó? No, la elegí cuando terminé. Hace 2 años y pico estoy trabajando en todo esto. ¿Le gustaría decirle algo a la Presidenta? Profundo respeto, agradecimiento por el apoyo que siempre ha tenido la Fiscalía. Simplemente agradecerle porque Argentina es el único país en Latinoamérica y hasta el día en toda América que tiene una Fiscalía de esta envergadura, con estas posibilidades y que ha sido creada y mantenida por este gobierno para investigar de esta manera. ¿Podemos colegir que Néstor Kirchner creía en su investigación? Absolutamente, absolutamente. ¿Cristina Fernández de Kirchner también compartía ese criterio político? Bueno, de hecho el apoyo a la Fiscalía seguimos trabajando. Yo jamás he recibido una indicación ni del gobierno ni de la Procuradora de Nisman haga tal cosa o deje de hacer tal cosa. Es raro que presente una denuncia en medio de enero como esta. ¿Por qué eligió este momento? ¿Qué pasó? No, la elegí cuando terminé. Hace 2 años y pico estoy trabajando en todo esto. 2 años y pico estoy trabajando en todo esto, 2 años y pico, poco menos todavía, era el tiempo en el que él decía de la enorme gratitud que tenía por el gobierno, cómo no estar agradecido. Le habían puesto carradas de dinero, estamos hablando de millones y millones de pesos, de los cuales él apartaba algunos para su cuenta de los Estados Unidos y mucho más todavía para esos vicios que se expusieron muy rápidamente después de su suicidio. Esto es lo cruel, esto es lo ruin en la conducta de Nisman también, porque le habían puesto todo al servicio. Un gobierno no sabe de estos temas, un gobierno elige, asume el riesgo de elegir un fiscal, consultará, lo habrán hecho, y le dijeron Nisman es un hombre que va al frente. Bueno, eligieron a Nisman y le dijeron ¿qué necesita? Y Nisman dijo necesito esto, le dieron todo, pero todo es todo lo que él pidió para llevar a cabo esa investigación. El gobierno tenía pasión por la verdad de lo que había sucedido en el atentado de la AMIA.
Y por eso designaba a este juez y lo ponía al frente con todos los elementos que él pidiese. Los tuvo a su disposición y tuvo el apoyo, él mismo lo está diciendo. ¿Cómo pueden ahora aparecer personajes, bueno, qué sé yo, Bullrich, ya desafectados de toda credibilidad que se pueda tener? Y cómo los medios de comunicación se permiten hacer, La Nación, Clarín, el escrache a los jueces, que ahora tomaron una medida que cuando uno mira todos estos materiales se da cuenta que no había otro camino y que simplemente lo que hicieron fue ganar tiempo para poder tenerla durante todos estos años como una víctima siempre apuntada a Cristina Fernández de Kirchner y encarcelar a las personas que estuvieron presas por algo que no tenía ni pies ni cabeza. Cuando los juristas dijeron que no caminaba, que no prosperaba y cerraron la causa estaba cerrada. ¿Y ahí qué aparece? Bueno, aparece el personaje Macri a nombre de todo el establishment político llevando a cabo la peor de sus infamias, posiblemente de tantas que tiene cometidas Mauricio Macri en el ejercicio del poder y antes del poder y después de eso. Consiguió, con la colaboración de Borinsky y Hornos, evidentemente bajo sus órdenes, por otra parte, reencauzar la causa. Y contó con una cúpula de la talla que ha dado pasos vergonzosos, bochornosos. Se le tiene que caer la cara de vergüenza porque sé que ahora están hablando de que la justicia no procedió bien. ¿Ellos procedieron bien? Ellos que ayudaron a adelantar la muerte de un judío que había luchado tanto y tanto por la causa judía, como decía Rafecas en su fallo del 2015. No tienen sentido del honor, no tienen vergüenza, no tienen decoro, no tienen conciencia, no tienen nada para mantenerse en esto. Y ellos colaboraron con la denuncia y con estos jueces que por otra parte les armaban la denuncia para llevar a cabo de nuevo este proceso tan perverso que ahora terminó en el día de ayer. Uno tendría que decir felizmente, pero hay que señalar de inmediato, lamentablemente también, porque es muy triste que hayamos estado durante todos estos años bajo la égida, esta conducta de Macri y del establishment, que por supuesto lo mandó al frente a Macri para que llevara a cabo este desastre que ha significado el tema del memorándum. Escuchémoslo a Macri ahora, hablar elogiosamente de los jueces a los cuales él ponía al frente de lo que nunca tendría que haber ocurrido, que era volver a la causa del memorándum. ¿Cómo le cayó un tema del momento, no? La decisión de la Cámara de Casación de reabrir la investigación de Nisman. A mí me cayó bien, se ha dado un gran paso y creo que ha tenido mucho coraje, tanto el juez Borinsky como el juez Hornos, porque han tenido muchísima presión, mismo de la compañía de sala y de otros jueces de casación y de mucha gente alrededor, especialmente de justicia legítima, intentando que esto no suceda. Ese coraje es una ratificación de este rumbo nuevo que ha tomado la Argentina. Víctimas en su momento y con la voz del entrañable Pablo Echarri produjeron un informe que es bueno compartir con ustedes porque aquí están muchos de los detalles que queremos compartir esta noche. Para poder resucitar la causa del memorándum con Irán, Hornos y Borinsky habían tomado parte en el expediente en forma absolutamente ilegítima, violando la garantía del juez natural. Ello fue denunciado en ese mismo fallo por otra de las camaristas del Tribunal de Casación Penal, la doctora Ana María Figueroa, lo que le valió una insólita crítica pública por parte de Mauricio Macri. Mientras todo eso ocurría, lo que la inmensa mayoría de los argentinos ignoraba eran los permanentes encuentros y reuniones en Olivos y en la Casa Rosada entre Mauricio Macri y los jueces Borinsky y Hornos. Lo que ocultaban privadamente contrasta cínicamente con lo que decían en público. La justicia tiene que, en un punto, ser inaccesible. Los jueces tendrían que todos tener su vida familiar, social, separada del mundo del poder. Y no confluir y compartir comidas, porque es ese rol de no ser simpáticos. Bueno, ahora sabemos en el fallo de los jueces cuánto valió esta aparición de Macri felicitando a los jueces, hablando del coraje de los jueces, etcétera, y cuánto también se tuvo en cuenta por parte de los jueces las reuniones de esos jueces con Mauricio Macri. Aquí hay una lamentable participación del fiscal Colombo, que sabiendo de esas reuniones dijo, pero yo no sé lo que conversaban. ¿Y qué podían conversar
de que podían charlar en 16 reuniones en Olivos y no sé cuántas en la Casa Rosada, Borinsky y Hornos con Macri en los mismos tiempos en los que llevaban a cabo toda esta infamia. ¿Qué hablaban? ¿Del 40-30 de un partido de pádel? ¿De la volea, del saque? Es una cosa inadmisible también lo del fiscal, que entró en el grupo de los que se negaron a hacer justicia. Había empezado bien cuando permitió que por lo menos se presentaran de parte de las defensas los argumentos que eran necesarios, pero luego no tuvo el coraje, eso que mencionaba Macri, de Hornos y de Borinsky, por supuesto inexistentes, de llevar a cabo la tarea. Lo dejó al tribunal, dejó al TOF para que tomara la decisión que él no se animó a encarar como correspondía. Pero no es el peor de los males, el del fiscal Colombo. Miren ustedes lo que dice el fallo. Vamos a ir a estas placas que nos permitirán hablar de López Iñiguez, sobre 2 de los 3 jueces de la causa. Visitaban asiduamente al presidente de la República en funciones, Mauricio Macri, que había mostrado públicamente su interés en el avance de dicha causa. Y Colombo quería saber de qué habían hablado, si no, no podía fallar. La otra placa, por favor. Sobre la falta de imparcialidad de los camaristas, Daniel Obligado. Las reuniones denunciadas y comprobadas no constituyen prueba que conlleven de manera automática al apartamiento de los jueces que las protagonizaron y la consiguiente nulidad de las decisiones adoptadas en su consecuencia. Entiendo, sin embargo, que en el contexto que rodeó al caso podrían contar con entidad para generar un temor de parcialidad. Vamos a ver el recorrido de los medios en estas horas, vamos a tomar algunos de los hechos destacados que hemos subrayado especialmente para compartir con ustedes. El primero de ellos, por favor, un fallo a medida para cumplirle a Cristina el sueño de la impunidad. Manieto es un delincuente, Manieto es un ampón del periodismo. Manieto sabe perfectamente a lo que sometieron a esta mujer durante todos estos años, y cuando la justicia falla, como no lo hace a su placer, ponen estos títulos. Porque jugaban a 2 puntas. Si la justicia hubiera fallado en contra de Cristina, permitiendo el juicio oral, estarían diciendo que, bueno, esto demostraba todas las razones de las mentiras que ellos habían dicho. Pero también les sirve lo contrario, siempre usan una u otra. Ahora usan el fallo de la justicia para hablar del sentido de la impunidad, que cualquiera viendo estos materiales no tiene en la inteligencia mínima de cualquier persona la posibilidad de sostener. Veamos otro de los procederes de los medios de comunicación mafiosos de la República Argentina. ¿Quiénes son los jueces que sobreseyeron a la vicepresidenta Cristina Kirchner? Y entonces, La Nación, los hermanos Zaguier. A mí me gusta poner sus fotos y demás porque ellos viven escrachando gente. Hoy no dan los tiempos, pero son también parte de esta mafia mediática. Bueno, ahí están los jueces escrachados y ¿sabe cómo lo van a perseguir hasta el último día? Volvamos ahora a los procederes de los medios de comunicación. Todo esto es absolutamente indignante. Sin juicio, solo 6 audiencias bastaron para descartar la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner, sin juicio, porque no podían llegar a juicio, porque para llegar a juicio hay que tener algún elemento que lo permita, y no lo tenían, no podían ni siquiera preguntar porque no había una acusación con pruebas. Cristina Kirchner, dice Infobae, logró su sobreseimiento en la causa del memorándum con Irán a través de una decisión inédita en los tribunales. Inédita porque por una vez hubo jueces que dijeron no podemos ir a juicio oral con esto, donde por otra parte lo hubieran pasado muy mal, porque alentar la posibilidad de juicio oral era volver a escuchar los argumentos y las razones de Cristina Fernández de Kirchner, solamente que le pusieran un bozal para que no pudiera hablar, para que no pudiera decir lo suyo y todas las verdades que sí tenía de su lado. Uno más, no sé si es el último de los títulos, La Daya rechazó el fallo a favor de Cristina Kirchner. Ahí está la fotografía de Noblovich, titular de la entidad que nuclea las entidades judías del país. A mí me parece que la comunidad judía, en su conjunto también, además del llamamiento argentino judío, tendría que expresar su rechazo, porque estamos hablando de gente que llevó a cabo algo que abochorna a la comunidad judía y que además adelantó la muerte de un judío como Héctor Timerman. Todo es una vergüenza, una particular tristeza. Vamos ahora a lo que se dice del otro lado, empezando por el doctor Dalbón.
Tenemos que hacer todas las denuncias pertinentes a todos los que estuvieron involucrados en este tipo de situación, inclusive a tantas tapas de diarios que lastimaron el honor y difamaron a tanta gente inocente. ¿Cuántas tapas de Clarín? ¿Cuántas tapas de La Nación? ¿Cuántas tapas de New York Times? Esto trascendió el mundo porque se trató de culpar a más de 20 personas de encubrir el atentado a la AMIA. Me parece que todas estas cuestiones que tienen que ver con lo que está sucediendo deben traer consecuencias, Gato. Totalmente. Y las consecuencias tienen que ser como cualquier médico cuando opera, Exacto. En vez de operar un brazo, te opera el otro. Claro. Bueno, hay mala praxis. No puede ser gratis, no debería, pero va a ser gratis. Es el poder real, nada menos, y será imposible que ellos se sometan a los cuestionamientos. Por el contrario, van hacia adelante, van con el reproche al proceder de la justicia. Eso es lo que se permiten. Graciana Peñafort, como siempre, produjo un hecho muy emocionante cuando evocó a Héctor Timerman, conocido que fue el fallo. Con mucha emoción, una emoción rara, porque te da mucho alivio, sobre todo cuando lees la sentencia y ves que todo lo que denunciamos en defensa de Héctor Timerman, tres jueces que lo analizan sin la presión de la política, dicen que teníamos razón, lo que siempre sostuvimos. No podemos ir a contarle esto a Timerman porque se murió, y se murió pidiendo justicia y que un juez lo escuche, que los jueces lo escucharan, porque esa fue siempre su pretensión. Entonces es muy tremendo. A mí me gustaría decirte que estoy feliz, pero no puedo estar feliz porque Timerman se murió con el peso de la acusación infamante que tenía, que para él tenía una gravedad tremenda porque era lo mismo que había sufrido su padre. La comunidad judía le daba la espalda. Yo vi cómo se deterioró la salud de Héctor a raíz del sufrimiento que le produjo esta causa. Mi joven colega Juana Morín publicó un tuit hoy en el que decía: Héctor Timerman fue a dar la cara frente al juez muriéndose. Los que atacaron a Héctor Timerman, los supuestos republicanos, están fugados, no quieren enfrentar a la justicia. Esta es la contradicción profunda y tremenda que tenemos en la Argentina de hoy. La hija, Jordana Timerman, escribió este tuit desde el profundo dolor, pero también desde el alivio de la familia. Tengo un nudo en la garganta, la carga de bronca e impotencia de estos años, pero también inmenso agradecimiento por la amistad, dedicación, talento y habilidad de Graciana Peñafort y Alejandro Rúa. Admiración por su lucha, gracias. Y Javier Timerman, acto seguido a conocer el fallo, nos dijo: mi hermano en un momento tuvo que decidir entre curarse y presentarse a la justicia, o intentar curarse y presentarse a la justicia y explicarle a todo el pueblo, explicarle a sus hijos, sus hijas, a la gente lo que él había hecho, que era lo que él quería hacer, quería testificar en esta causa. Si vimos el llamado de Graciana diciéndole a Héctor que no vuelva porque lo iban a detener, que Bonadío iba a pedir su detención en pocos días. Héctor inmediatamente abandonó el tratamiento y se tomó el primer avión y se vino a Buenos Aires para declarar ante la justicia, porque para él eso era más importante que su vida. Cuando lo despedimos en el cementerio, yo lo dije, y realmente lo creo, le dije, para mí fue un gran honor haber tenido un hermano con ese coraje, porque en la vida uno tiene pocas veces la oportunidad de demostrar realmente coraje, valentía, y él cuando tuvo la oportunidad lo demostró. Juan Martín Mena, el viceministro de Justicia, hace un rato nada más, dijo algo que me parece redondea lo que queremos decir en nuestra columna. Además de ser bastante brutos y malintencionados, no estudian, que ese es el problema. Por eso no pueden sostener una idea. Como bien dice Darío, acaba de decir Patricia Bullrich, bueno, no será un delito, pero fue inconstitucional. Sí, efectivamente fue lo que pasó. La ley fue revisada conforme las facultades que tiene el Poder Judicial, la ley que emitió el Congreso aprobando el acuerdo, y el Poder Judicial consideró que era inconstitucional. Y así se terminó la historia. El memorándum no comenzó a funcionar nunca, no pudo cumplirse ninguno de los objetivos, algunos sostenemos que eran muy buenos, otros sostienen que no servían para nada, pero ahí terminó la historia. Derivar
del control de constitucionalidad un delito y la verdad se lleva puesto el ordenamiento jurídico. Hoy es fecha de Juan Domingo Perón, así que nos vamos a ir a nuestra mesa de trabajo escuchándolo hablar, por ejemplo, de los medios de comunicación. ¿Cuál es el motivo por el que no ha dado hasta este momento en su país una reunión de prensa a los periodistas argentinos? Que todos los periodistas argentinos están acoplados en una dirección que nosotros llamamos cholopequista. Mandados y dirigidos y organizados por el Cholopeco. En consecuencia, yo les he dicho a los muchachos que me perdonen, pero que yo, por otra parte, no necesito ya que me hagan propaganda. Lo tengo allí a unos cuantos señores que todos los días hablan mal de mí, pero hablan. Y no me considero cholopequista. Quiero aclarar eso nada más. Bueno, no me refiero a usted, pero me refiero a su empresa. Porque si no obedece, le quitan la concesión a fin de año. Es opinión general. Usted en el fondo es un servidor de... Un trabajador en todo caso. Trabajador. Me gusta más esa palabra. Me quiero dar un pequeño recreo con alguien que me ha hecho reír tanto en mi vida y en varios idiomas, porque además pude presenciar sus espectáculos no solo en Buenos Aires, sino también en Roma y en París. Querido Rudy Chernikov, ¿cómo va? Bien, muy bien de estar acá. Yo los miro siempre, pero estar acá, digo, ¿estará saliendo al aire? No, me encanta. Bueno, va a ser personalidad de la cultura de la ciudad de Buenos Aires, Rudy. Así es. Esto será el 14. El jueves 14, y como la legislatura no tiene presencial, lo hacemos en la UOCRA, que es un teatro hermoso en la calle Rawson. En la calle Rawson, ahí. Y va a cantar 2 tanguitos Ariel Ardit. Ariel Ardit, Tomá, no te favor. privas de nada, Rudy. Nada, de nada. Ariel, que va a estar el domingo en el Clásico. En el Clásico, cantando el himno, me acaba de decir, Argentina-Uruguay, el amigo Ardit canta el himno. Pero feliz de estar acá, nene, feliz. Sí, para mí verte, también. de verte. Hemos andado bastante con Rudy. Nota en Piazza Navona, donde me conectaste con en un teléfono público, me pasaron un gol de Walter Pico. Sí. Y después fuimos a, ¿cómo se llamaba? Le de Mailleu, ¿cómo se llamaba el cabaret de París? Donde me llevaste. ¿Crazy Horse? No, los dos, le Trois Mailleux. Sí, o Trois Mailleux. Trois Mailleux. Bien, sí. Me hicieron cantar. Es cierto, tenemos tantas cosas vividas. Pero cuando supe que te daban este título, me pareció un reconocimiento magnífico y quería tenerte por aquí. ¿Qué comentario tenés desplazándote por la vía del humor de todo lo que estamos viviendo? Bueno, yo creo que el mundo está absolutamente, no la Argentina, el mundo está dicepoliano. Ajá. Al lado de lo que pasa, Discépolo era un optimista. Por ejemplo, hay chistes, la gente me dice, pero ¿cómo adaptás el humor? No, el mismo chiste lo cuento en italiano y en francés. Por ejemplo, un tipo muy consumista, que el problema de él es la marca. Va con un Mercedes, el Mercedes de un hombre consumista, llega a una esquina, choca, se le hace pelota al auto, baja de lo que queda del auto, dice, mira el sueño de toda mi vida, mi Mercedes, ¿qué será mi vida sin mi Mercedes? Pasa otro que lo oye y dice, no puedo creer, se queja por su auto, mire cómo quedó usted el accidente, le falta un brazo, mierda, mi Rolex. Este chiste es para cualquier país del mundo. Y lo grande de Rudy, que lo hace en italiano, un vero italiano. Un vero italiano e un vero francese. Y verdaderamente... Hay un chiste, hablando de Timerman, la CNN se entera de que un viejito judío va al Muro de los Lamentos hace 60 años a rezar, a la mañana y a la tarde. Le va a hacer una nota. Dice, su nombre, dice, Ariel Finkelstein. ¿Hace cuánto viene a rezar? 60 años. ¿A qué hora? A la mañana y a la tarde. ¿Se puede saber por qué reza? Sí,
Yo rezo por la paz entre judíos, cristianos y musulmanes. ¿Y qué resultado obtiene? Dice, es como si le hablase a una pared. Rudy, nos alegramos mucho. Gracias por esta pequeña visita que era simplemente abrazarte y mimarte también nosotros por todo lo que te debemos, de risas. Yo he visto no menos de 20 espectáculos de Rudy, así que te debo buenos momentos de mi vida. Así es, así es. Y yo te debo algunas cosas que algún día aclararé. Algún día, porque ahora me están pidiendo la tanda a rajatabla. Gracias. Chao. Chao. La tanda. Bueno, bien la sonrisa que dejó el querido Rudy Chernicó, pero tenemos que volver a nuestros temas con Estefanía Pozzo. Una novela que tiene lugar en Washington principalmente y es el Fondo Monetario Internacional, el escenario en el cual se desarrolla esta historia. La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, está siendo cuestionada y ya le diría a Víctor Hugo por todos los flancos. ¿Por qué? Porque antes de llegar al Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva era funcionaria del Banco Mundial y la cuestionan por haber supuestamente manipulado algunas cifras en uno de los informes insignia del Banco Mundial, que es un poco el GPS para hacer negocios en el mundo. De eso se trata ese informe, y lo que le acusa un bufete de abogados estadounidenses es de haber beneficiado a China en ese informe, haber manipulado algunas estadísticas para que a China le dé mejor la nota. Eso es lo que apuntan en contra de Georgieva. Obviamente la titular del Fondo Monetario dice que no tuvo esa injerencia, pero salieron todo el establishment económico a refutar la credibilidad de Georgieva. Bueno, entonces, estamos hablando de un país que fue capaz de mentir. Lo de las armas de Irak, se cumplieron 20 años de la invasión, para asesinar a 1 millón de personas en nombre del interés económico que tenían. sí, ni hablar el interés geopolítico que tiene Estados Unidos en el directorio del Fondo Monetario Internacional, porque tiene alrededor del 16% de los votos. Salió esta semana a despegarse la Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, y además también Ann Kruger, la anterior directora del Fondo Monetario Internacional, a directamente pedirle su renuncia. A esto se suma que The Economist, una revista muy influyente también, había pedido su renuncia. Así que la gran pregunta es, ¿qué pasará con la continuidad de Georgieva? Y sí sabemos que la semana que viene podría llegar a tener algún tipo de reunión con el ministro Guzmán, que viaja la semana que viene junto a otros funcionarios. Yo tengo un amigo que me preguntó qué va a pasar con mi piecita, qué voy a hacer con mi pieza. ¿Qué podemos decirle? No quería dejar de hablar de este programa, Víctor Hugo, porque me parece muy importante. Para todas las personas y mujeres, en realidad está destinado a mujeres mayores de 18 años que vivan en barrios populares y que estén inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares, pueden pedir hasta este domingo, hasta el 10 de octubre, un subsidio para terminarla, refaccionarla o mejorarla o ampliarla. Para todo, puede ser para terminar el piso, poner una abertura, lo que sea. Toda la información está en la página web que están viendo en pantalla, argentina.gov.ar/desarrollo social /mi pieza. Es un beneficio muy importante para las personas, sobre todo para las mujeres que por ahí tienen niños a cargo, no tienen piso en la pieza. Allí hay una posibilidad de asistencia. También podemos usar la palabra pieza con un sentido periodístico. Última pieza periodística de Lautaro Maislin. Sí, Víctor Hugo, cortito. Un cruce que se dio entre Horacio Rodríguez Larreta y el diputado Carlos Gutiérrez. ¿Por qué? Porque Horacio Rodríguez Larreta criticó a Schiaretti y vamos a verlo en el siguiente destacado. Dura respuesta a Rodríguez Larreta. Otra vez un porteño mentiroso viene a opinar a Córdoba. Esto es lo que le dice el diputado nacional Carlos Gutiérrez. Se refirió a los dichos del jefe de gobierno porteño, que había cuestionado a Schiaretti durante una recorrida por la provincia. Antonio Fernández Llorente, Daniela Ballester, ¿está por ahí Daniela también? Está con todo listo. En Daniela un par de no minutos. está, Víctor Hugo. Daniela hoy no está. ¿Vacunada? Se vacunó hoy, Víctor Hugo. Ah, muy bien, le mandamos nuestro saludo entonces a esta dama de C5N. ¿Y Borroni? Borroni lo vi yo. Ah, no, Borroni ya se había vacunado, ya sabía. Muy bien. Para no esperar mañana a las 7 de la mañana, Secreto de Sumario, uno de los programas de mayor audiencia en la República Argentina, en Radio 10. Lo voy a escuchar ahora con el dato más importante que va a tener mañana el doctor Darío Villarroel. Atención, Mauricio Macri. Si el 20 no se presenta, va a tener problemas.
Mañana te lo cuento. No, contá un poquito más, no me vas a dejar así. ¿Qué problema Es va a una tener? incógnita. Y si no viene, por ahí le piden la captura. ¿Qué sé yo? En la captura en Estados Unidos. No. Captura internacional, Sí. con pedido de extradición. ¿Vos crees? Mañana te lo cuento. Bueno, tendré que... Yo me levanto a las 7 de la mañana, Darío. No te olvides que el juez de la causa es excombatiente de Malvinas y peleaba mano a mano con los ingleses. No le tiembla el pulso, te lo digo. Amigos, nos reencontramos el próximo lunes, Dios mediante. Muchas gracias.